¿Cómo están ustedes? Soy el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología. Les voy a contar cómo sigue la perspectiva agroclimática a mediano y largo plazo desde ahora, principios de diciembre de 2024. Como es usual, vamos a hablar del estado y posible evolución del sistema climático, empezando esta charla. Acá tenemos justamente uno de los mayores indicadores climáticos que existen, que es el estado de los mares, cómo está la temperatura del mar, si más caliente o más frío. En este planiferio los mares están pintados de colores, todo lo que va de celeste a azul es más frío que lo normal, todo lo que va de amarillito a naranja más caliente que lo normal, y lo que está en blanco es que está en el rango normal. Ustedes ven acá, sobre el Pacífico ecuatorial, esta línea es el Ecuador, una línea de enfriamiento. Eso es esa famosa la niña de la que se habló tanto, que no llegó a ser una niña, está más bien en un neutral frío. Y además en proceso ya de disipación, porque esto alcanza su máximo justamente ahora en diciembre, y ya está equilibrado, ¿verdad? Y ya enero, febrero va a empezar a disiparse, pero cuidado, que se disipe no significa que cesen sus efectos, porque ella ya modificó el estado de la atmósfera. Entonces, aunque el fenómeno en sí mismo se disipe, sus efectos van a seguir por lo menos hasta comienzos del otoño próximo. Este conato de la niña, que como decimos no llega a serlo, lo que pasa es que está acompañado por un enfriamiento bastante general del Pacífico, que en este momento también disminuyó. ¿Ven todas estas áreas celestes acá? Y un enfriamiento aquí del mar glacial antártico, el estrecho de Drake, que también está disminuyendo. Pero, ¿qué lo produce esto? Lo producen los fuertes vientos polares, que fíjense que en diciembre hemos tenido frescos importantes ya en estos pocos días, y los vamos a tener por lo menos hasta mediados de mes, descensos térmicos medio extemporáneos, hasta con alguna heladita en las serranías pampeanas, ¿verdad? Por suerte se ha calentado aquí el litoral atlántico de Argentina, Uruguay y Brasil, lo cual saca un factor negativo que es la corriente de Malvinas, que es la corriente fría que pasa aquí entre Malvinas y el continente y puede llegar a enfriar el litoral atlántico sudamericano. O sea que estamos en una situación que no tiene rasgos demasiado marcados. Pero de todas maneras, entre los vientos polares y ese conatito de la niña que tenemos está produciendo efectos, sobre todo sobre el interior del área agrícola argentina, como vamos a ver en la exposición que sigue. Esto es un análisis y pronóstico del Servicio Meteorológico Australiano, el Bureau of Meteorology Australia, que marca cómo ha venido justamente el Pacífico ecuatorial, o sea, el niño, la niña. Aquí ustedes tienen la escala de anomalía térmica de 0 a valores positivos, de 0 a valores negativos. Por encima de más 0,8 hubiéramos estado en un niño, como estuvimos en 2023-24, por debajo de menos 0,8 en la niña. Como ustedes ven, no hemos llegado a estar nunca en la niña. Acá tenemos el estado en junio, era un neutral cálido por encima del cero, julio neutral cálido, recién agosto nos acercamos al cero y en septiembre, octubre entramos en el neutral frío, pero no mucho. Lo que esperamos ahora, noviembre, estos son valores preliminares, por eso están con guiones, en noviembre se calentó un poquito, y en diciembre estamos en un neutral frío apenas. A partir de aquí es pronóstico que hay un montón de corridas, ¿ven? Todos estos flecos. Algunos flecos se nos van a un niño, ven que aquí febrero, marzo del año que viene estaríamos en un El Niño, otros se van para abajo, algunos llega a la niña, muy pocos, y esta línea verde que es el promedio va a un neutral cálido, ¿verdad? Nos dicen los australianos, miren para mayo estaríamos en un neutral cálido, sería muy buen estado, lo mejor es un neutral, porque el niño tiene sus perturbaciones, la niña tiene las suyas, sería mejor que el sistema climático estuviera en neutral.
Lo que pasa es que esto después siempre se le suma la acción de los vientos polares. Muy bien, con esto terminamos lo que es el estado y posible evolución del sistema climático y ya pasamos a ver lo que sigue. Vamos a hacer un breve reanálisis del invierno de 2024 que se las trajo. Fíjense aquí los parámetros de heladas, fue una temporada con muchas heladas. Acá a la izquierda tienen la fecha de primera helada agronómica, ¿verdad? Esto es usando datos hasta el 30 de noviembre. Pero estas heladas ocurrieron en otoño, ¿verdad? El color les dice la fecha. Por ejemplo, estos azules es que ya heló en enero. En Cordillera hiela todo el mundo. Este amarillito aquí en La Pampa, sur de Buenos Aires, dice 16 de abril, ahí empezaron las heladas en abril. Fíjense en las serranías pampeanas, este verdecito es 1 de abril y se fue atrasando hacia el norte. Por ejemplo, aquí en Alto Paraná, perdón, en Itapúa, donde está la parte principal del trigo paraguayo, las heladas empezaron en este rojito, es 1 de junio. El problema es que en esa época agarran a los trigos paraguayos en plena floración. Y esto en la derecha es hasta dónde llegó. El violeta es la helada meteorológica, debajo de 0 grados. Abarcó toda Argentina, inclusive el Chaco, la mitad de Corrientes. Fíjense, el Plan Alto brasileño tuvo helada meteorológica. Minas Gerais tuvo helada meteorológica. El azul es la el azul es la helada agronómica. Por debajo de 3 grados hay escarcha en el campo. Fíjense que Paraguay tuvo helada agronómica, pero eso alcanzó para causar daños. Y lo mismo aquí la helada agronómica en el sur de Brasil. De manera que una temporada que se las trajo, recordemos que las heladas parecen estar avanzando año tras año. Cada año que pasa es un poquito más grave el tema de heladas. 2023-24, a pesar de que fue en el Niño, tuvo un régimen de heladas bastante severo. Y esto es como salimos del invierno, ¿verdad? Es la situación hídrica del mes de septiembre. Aquí arriba, a la izquierda, ustedes tienen la lluvia. Fíjense, en todo el interior de Argentina llovió menos de 25 milímetros, es el amarillo, en el mes de septiembre. Esta naranjita es entre 25 y 50 sobre el litoral atlántico y litoral fluvial, y el único lugar que realmente llovió bien fue Río Grande do Sul, con estos azulcitos, el sur de Paraná, el Plan Alto en Santa Catarina, y estas son las temperaturas, fíjense el contraste. Mientras Paraguay tenía temperaturas medias en este naranjita, que ya son 25 grados o más, provincia de Buenos Aires tuvo temperaturas medias, verdes de menos de 15 grados. No es particularmente frío, ¿no? Como temperatura media, pero quiere decir que hay diferencias grandes. ¿Cómo nos quedó el balance hídrico con todo esto y todo lo que pasó anteriormente? Bueno, todos estos rojos en el norte e interior de Argentina es sequía, el rojo es sequía absoluta, ¿verdad? Acá en Boquerón, en Paraguay o en Bolivia, es estacional, es normal que esto esté rojo en invierno, pero que esté rojo Córdoba, que esté naranja Santa Fe, o aquí el límite común entre Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa no es normal. Y fíjense qué poca área con buenos contenidos de humedad en los suelos, que son estos verdes, uno encuentra. Prácticamente la sequía estaba llegando a zona núcleo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba un poco mejor? El sudoeste, porque al sudoeste en la Niña le va un poquito mejor, el sudeste de Buenos Aires, el norte de Uruguay, que linda con Brasil, pero teníamos una sequía bastante generalizada que aquí hacía temer que no se pudiera avanzar con las siembras. Pero después vamos a ver lo que nos trajo la primavera. Bueno, aquí estamos entrando en la primavera 2024. Fíjense cómo viene la primavera térmicamente. Esto es la fecha de última helada hasta el 30 de noviembre, que es el último dato que tenemos. Fíjense, si yo me voy aquí a Paraguay, este naranja me dice, mira, aquí este naranjita es que ya dejó de helar en agosto, ¿verdad?
tempranamente. Pero miren Buenos Aires, este verde es que las heladas, el verde oscuro es ya 16 de octubre. Los celestitos son heladas de noviembre. Es posible que ya no haya más heladas, pero que entren fríos casi hasta Navidad es bastante probable. ¿Y qué pasa con lo contrario? Las temperaturas elevadas, las máximas. Este es el mapa de la máxima temperatura registrada hasta el 30 de noviembre. Fíjense el Cerrado brasileño, Mato Grosso do Sul, Goiás, el noroeste de Sao Paulo, y fíjense toda la región occidental del Paraguay, y en Paraguay Amambay, Concepción y San Pedro, todo el interior norte de Argentina con 40 grados. O sea, ya hizo calor. Y lo que es el interior de Argentina, este naranjita de aquí, son temperaturas también elevadas. Ya hizo aquí más de 35, ¿no? Y aquí nos estuvimos acercando a los 30. Por supuesto, Uruguay y Buenos Aires se salvan un poco por la cercanía al mar. Así que, fíjense cómo viene el asunto. Tanto heladas un poco tardías o tardías directamente como calores muy tempranos. Y aquí viene la grata sorpresa de octubre, que dejó desorientada a mucha gente, porque todo el mundo esperaba que con la niña no lloviera nada, y octubre ya llovió bien. Fíjense, todos estos verdes son más de 50 milímetros, los verdes oscuros más de 75, todos los azules más de 100. Llovió bastante bien en todas partes, ¿verdad? Un poco menos aquí en el sudoeste y sudeste, pero como esto es, o lo mismo el sur de Uruguay, pero como esta es una zona relativamente fresca, el agua se aprovecha mejor. Acá tienen las temperaturas, efectivamente, esta es la temperatura media. Fíjense, este amarillo es 15 grados de temperatura media, eso es el promedio, está bien. En cambio, si me voy a Alto Paraguay, 30 grados de temperatura media es una barbaridad, equivale a máximas de 40, 45. Y esto mejoró mucho la humedad, sobre todo en zonas que había que sembrar. No logró reponer la humedad del suelo, como ustedes ven. La humedad del suelo queda en amarillo, principio de sequía, verdecito claro, que es el rango inferior de lo suficiente, verde oscuro, quedó en seco el sur de Uruguay, bien en el sur de Brasil y naturalmente el NOA Chaco todavía no mejoraron sus reservas hídricas, pero este agua sirvió para sembrar. Y aquí viene el tema. Es que no hay niña, es que los meteorólogos nos equivocamos o se equivocan, porque yo soy un climatólogo. No, el tema es que la niña no es que produce sequía desde que se anuncia. La niña en la primavera la suele tener buena o casi buena. No actúa en primavera, sobre todo en octubre y noviembre en la niña. Por eso es raro que en Argentina no se pueda sembrar. Las pérdidas de producción de Argentina no se deben fundamentalmente a que no se pueda sembrar en primavera. Se debe a la sequía que produce la niña en enero y febrero, sobre todo en febrero, que es cuando masivamente se forma el rinde. Entonces no tiene nada de sorprendente que la niña haya hecho llover en octubre. Es parte de su proceso. La niña no es un proceso totalmente seco. Tiene, justamente por ser un proceso, tiene una evolución en el tiempo. También contribuye a esto los vientos polares que hacen que no logre llegar la humedad. Pero fíjense que además esto tiene bastantes rasgos de la niña, porque miren cómo llovió en Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Luis, llovió en el este de Cuyo, en toda Córdoba. Que esto es un rasgo de la niña. Y también es un rasgo de la niña que llueve un poco menos hacia la región pampeana. Entonces esto no es que no estuvo la niña, estuvo, por suerte no estuvo muy fuerte, pero son los rasgos de la niña. ¿Qué pasó en noviembre? Y sorpresa, ¿verdad? Porque como en noviembre está la niña y no llueve tanto. Y bueno, porque en noviembre la niña llueve bien, la niña es engañadora. Octubre y noviembre hace creer que no está, llueve bien, se siembra,
y después ella actúa a partir de fines de diciembre, enero y sobre todo cuando se extiende en febrero, que es cuando produce los daños. En noviembre llovió como la gente diría como si fuera el niño, pero no es cierto, porque en el niño en noviembre no llueve tanto. La mayor lluvia del niño es marzo, abril, no es tampoco noviembre. Por eso se distingue bien que está la niña. Siguió subiendo la temperatura media, sobre todo, fíjense, todo el norte, estos son más de 25 grados de promedio, bien caliente. ¿M? Bajó un poco la temperatura en Paraguay porque llovió. ¿Y cómo quedó la humedad? Y bueno, una mejoría general. Aquí en el NOA esto es muy temprano, es raro que en noviembre tengamos ya verde, que es buena humedad. Y el resto, fíjense que no llegó, no hay excesos, no es que llovió como para excesos, porque la mayor parte de la lluvia se la llevaron las temperaturas, pero vino excelente para el arranque de los cultivos. Entonces, de vuelta estamos en este estado. La fina con esta lluvia está bien o excesivo. A la fina ya la lluvia de noviembre le empezaron a hacer un poquito de mal. Las pasturas rebrotaron, y los cultivos de verano, la gruesa, se pudo implantar bien y muy buen arranque. De manera que hasta acá parece que no estuviera la niña, que es ya el exitismo que empieza a aparecer y que es muy peligroso, porque podría no ser tan. Y justamente, fíjense lo que nos pronostica el modelo para diciembre, que tiene muchos rasgos de la niña. Fíjense aquí en la lluvia. Todas estas lluvias de más de 400 milímetros en el norte de Argentina, Paraguay, son un rasgo inequívoco de que hay la niña. La niña se lleva la lluvia para aquí, para el trópico. ¿Y a quién se la saca? Y fíjense, al este de Córdoba, al norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, algo un poquito seco acá. Acá, si esto se cumple, ya los cultivos pueden empezar a tener algún estrés, aunque va a venir espectacular para la cosecha de la fina. Les cuento que acá en el norte está produciendo problemas ya los excesos de lluvia, que son muy propios de una niña. La temperatura, bueno, poquito a poco sigue avanzando. Recuerden que el mes más cálido es enero, hay mucha lluvia y entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que la humedad, a pesar de todas estas lluvias tremendas, acá en el norte, en el trópico, no se repone del todo la humedad. Fíjense Paraguay, que le llueven como 200 milímetros, no queda en azul, que serían excesos hídricos. Todavía Amambay, Concepción, San Pedro quedan en leve sequía. Y la región oriental de Paraguay queda con bueno menos, porque queda en verde claro, que es un poquito menos del óptimo de humedad. El Chaco queda bien, el sudeste y sudoeste de Buenos Aires bastante bien, pero fíjense, esta parte de zona núcleo tan importante se nos fue a naranja. Aquí, estos cultivos que arrancaron, si se cumple esto, que no es que no llueva nada, llueve un poco menos y hace un poco más de temperatura, entonces me negativiza el balance. Y aquí diciembre no alcanza que se moje la cama de siembra para sembrar. Ya los cultivos están tirando las raíces. Necesitan agua en el perfil del suelo. Bueno, así terminamos nosotros la primavera de 2024, ya con algún conato de sequía en el interior de Argentina, y entramos en el verano 2025. Aquí tenemos cómo viene la temperatura, que va a ser muy importante este año. Todo el mundo me está preguntando la temperatura. Bueno, ven este foco aquí entre Mato Grosso y Mato Grosso do Sul y Goiás, estos son 45 grados van a llegar. Que este es el área en que ha desmontado tremendamente Brasil los últimos años. Además se ha dragado aquí el Pantanal, de manera que el río Paraguay está muy bajo, lo cual contribuye a que falte humedad en el aire. Entonces se calienta tremendamente la masa de aire. Y 40 grados prácticamente hasta Formosa, ¿verdad? Y toda la parte norte de la región oriental del Paraguay que lo va a suplir.
Y el resto, bueno, vamos a estar en temperaturas elevadas, no esperamos tanto porque algo llueve, pero temperaturas bastante elevadas se van a llevar mucha agua. Y lo que va a estar un poco mejor es Uruguay, sur de Brasil, la franja atlántica que le entra aire fresco del mar. De manera que un verano caluroso, aunque aparentemente no sería tan tremendo para Argentina, pero ven que hay focos de ya de 40 grados o más aquí en Córdoba, justamente en los alrededores de la capital federal, norte de Patagonia, veranito caluroso se nos viene. Perdón, exactamente, un verano caluroso. Lluvias. Mes de enero, llueve. No es que no llueva, no hay que pensar la niña como el desierto del Sahara. Llueve, pero fíjense dónde está la falla. Justamente acá, en el límite común entre Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires. ¿Por qué está acá? Y por los vientos polares. Ven que los vientos polares vienen acá, hacen llover en cordillera. Entran secos al continente. Acá en la parte más continental es donde menos llueve, después encuentran la humedad al norte y hacen llover muy bien en el trópico. La temperatura sigue bastante elevada, no excesiva, esta es la temperatura media, pero ¿qué ocurre con la humedad del suelo? Y alcanza aquí, en esta franja que entra por la parte alta, ¿no? Del NOA sobre los 1500 metros, excesos. Paraguay, fíjense, queda en amarillito y naranja, porque aunque llueve, no le alcanza el balance hídrico. Los cultivos van a tener agua para progresar, ¿no? Pero vamos a estar siempre al día, no se va a reponer la humedad del suelo. Fíjense qué notable que esto es un rasgo de la Niña. Río Tercero y Río Cuarto quedan con buena humedad en Córdoba. Pero el este cordobés, la mayor parte de Santa Fe, Entre Ríos, la mayor parte de zona núcleo, quedaría muy escasa de agua en el suelo. Esto no significa la destrucción total ni nada por el estilo, sino un estrés que produce lo que se llama el daño inaparente. El cultivo no se lo ve mal, pero bajo el rinde. Y en algunos casos por ahí se lo va a ver mal. Si no se lo sembró con buena humedad, no hay buen manejo, exceso de densidad, etcétera. Mal manejo de malezas. Febrero. Ven que febrero no es que no llueva, llueve bien. Pero se magnifica esta franja con menos lluvias acá en el sur de la región pampeana. Sí, sigue un febrero con temperaturas bastante elevadas y fíjense de vuelta la humedad. Con estas lluvias sobre el trópico, Paraguay aquí en febrero está muy bien, exceso sobre el NOA, esto puede perjudicar mucho a los cultivos, digamos, hortícolas del Valle del Lerma, por ejemplo, desde el tabaco hasta los frutales, bien Río Tercero, Río Cuarto en Córdoba y el resto sin humedad en el suelo. Pero con lluvia, les va a llover, el cultivo lo va a aprovechar, pero va a estar siempre entre lluvia y lluvia teniendo un estrés. Mes de marzo, ven que aquí llueve muy bien. Esta es otra triquiñuela de la niña. Muchas veces la niña, después de dar sequía en enero y febrero, tira buenas lluvias en marzo. Bienvenidas, empieza a aflojar un poco la temperatura media, se recupera un poquito la humedad, nos sigue quedando una franja por acá. Agua sí van a recibir los cultivos. Fíjense, aquí en zona núcleo de verde es entre 50 y 75 milímetros. Lo que pasa es que no logran reponer bien la humedad del suelo. Entre lluvia y lluvia hay estrés. Y aquí más todavía, ¿verdad? O sea, esto no representa, leído así, una pérdida general de producción de la Argentina, como se decía cuando se habló inicialmente de la niña, sino eso, mermas de rinde según la zona. Bueno, ahí terminamos el verano, nos queda el otoño 2025, que ya casi está terminando la campaña 24-25, comenzando la 25-26. ¿Cómo viene el tema heladas? Por supuesto, nosotros estamos viendo hasta el 30 de septiembre, no tenemos el pronóstico de octubre de 2025.
Acá tenemos la fecha de comienzo, ¿sí? No se ven comienzos tempranos, porque el amarillo sería abril, que se ve muy poco, ¿sí? Y este naranjita que predomina aquí en el sur es 1 de mayo. Aquí las serranías bonaerenses podría empezar en marzo, las primeras heladitas por la altura, lo mismo el plan alto, pero Córdoba, todo este interior que está en este color, empiezan las heladas recién por junio, ¿verdad? En, fíjense qué interesante aquí, esta naranjita aquí en Paraguay le está diciendo mayo, comienzo de heladas. Es bastante temprano para el Paraguay. Y llegan las heladas aquí a todo el sur brasileño. ¿Y qué alcance vemos? De vuelta, el violeta es helada meteorológica, aparentemente hasta septiembre no serían tan generales, pero sí la helada agronómica debajo de 3 grados llega, fíjense, esto es interesante, aquí en Minas Gerais, esta puntita de Minas Gerais hay cafetales. ¿Ven que se ve un foquito de helada meteorológica? Está afectando al café, a la producción de café. Y este celestito, que es menos de 10 grados, llega casi hasta el Ecuador, podríamos decir. O sea que aparentemente no serían las heladas de este último invierno 2024, pero tampoco sería tan manso el clima. Tema hídrico, mes de abril, ven que las lluvias se van corriendo hacia el norte, que es natural. Todos estos verdes que son más de 50 milímetros ya no tocan Buenos Aires. Córdoba, Buenos Aires, todo esto con entre 25 y 50 milímetros, que es el naranja. Acá los cultivos de la gruesa en general ya no necesitan agua, pero esto es importante para reponer la humedad del suelo para hacer una fina. ¿Qué es lo que parece mirando esto? Y es difícil que uno pueda en un campo que tuvo soja o maíz después hacer trigo, porque no va a tener humedad en el suelo. La temperatura se va retrocediendo hacia el norte. Estado de humedad, fíjense cómo se nos ha instalado esta zona seca, bien en el centro continental de Argentina. El resto más o menos bien. Buenos Aires en amarillo, Santa Fe en amarillo, es leve déficit. Fíjense que estamos terminando ya esto que es prácticamente la campaña sin haber logrado reponer la humedad en región pampeana, salvo en el Uruguay, ¿no? Que es parte de la región pampeana, o Río Grande do Sul, que también, pero están más cerca del Atlántico. Mayo, bueno, sigue retirándose la lluvia hacia el norte, lluvias no bajas pero modestas, entre 25 y 50 milímetros en todo el interior de Argentina, tormentas. ¿Por qué llueve poco acá? Justamente por estas tormentas. Viene una masa de aire polar muy fuerte del Pacífico, hace llover y nevar en cordillera, entra seca, todo esto es la parte influida por la masa de aire polar que viene del Pacífico, y recién encuentra humedad acá, que es la humedad que viene del Atlántico. Por suerte baja abruptamente la temperatura, de manera que más o menos se mantiene la humedad, aunque no llega a un óptimo, y fíjense toda este área que queda seca. Suponiendo esto es el balance de una pastura, de un cultivo, no de un barbecho, ¿no? Fíjense que cómo está resultando esto un poco limitante para las siembras de la pina. Junio es el último mes que vemos y bueno, ahí se arma la diagonal árida. Fíjense, tienen las tormentas en cordillera con tremendos aguaceros y, y nevadas. Entra una masa de aire seco y frío acá, genera toda este área, ven que es como una franja con precipitaciones mínimas, por debajo de 50 milímetros y debajo de 25, este naranja claro, ¿no? Y debajo de 10, este amarillito, y recién acá vuelve a haber humedad. Esto se llama diagonal árida. Siempre estuvo, se hablaba cuando yo era un estudiante hace muchísimo tiempo, está volviendo a aparecer. Por suerte baja mucho la temperatura, entonces no solo no hay una disminución general de la humedad, sino que ven que recién aquí se repone la humedad en Buenos Aires, Santa Fe,
Pero este área importante, la zona 1 norte y 1 sur de la clasificación de zonas trigueras de Papadakis, sigue seca. Y naturalmente llueve mucho sobre el litoral atlántico brasileño, inclusive con tormentas, ¿verdad? Bueno, estimados amigos, con esto terminamos esta perspectiva al mes de diciembre. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad, o les vaya a ser de utilidad, y naturalmente quedo a su disposición para las consultas que quieran hacer. Un gusto haber estado con ustedes.